Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión de matemática para octavo año básico. De aquí les mando un gran abrazo. Espero que estén bien con sus familias, que se cuiden, que estén tranquilos. Ya recordemos que esto va a pasar en algún momento y pronto vamos a poder estar nuevamente en la normalidad. Así que nada, estar con calma, que eso es lo más importante, y que su familia esté muy bien. Bueno, en la clase hoy día vamos a comenzar trabajando, o a continuar trabajando, perdón, con el objetivo que hemos trabajado en la clase anterior, el cual tenía relación con los números racionales, pero en esta vez vamos ya a involucrar lo que sería el concepto de los números enteros, ¿ya? Así que quiero que pongan mucha atención porque vamos a ir involucrando ciertos conceptos como la multiplicación y división, que ya vimos en números enteros, y posiblemente en algunos ejercicios de adición y sustracción, y que van a estar relacionados con este conjunto de números racionales. El objetivo es desarrollar la multiplicación y división en números racionales con números enteros. Así que vamos a ver lo que viene para hoy. Bueno, jóvenes, aquí ya estamos ya con el contenido que vamos a trabajar hoy día, pero antes de eso vamos a recordar, vamos a retroalimentar ciertos conceptos que tienen que ver con números racionales. Cuando hablamos de números racionales, estamos hablando principalmente de ciertas situaciones en las cuales nosotros vamos a utilizar lo que serían las fracciones y números decimales, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de números racionales o conjunto de números racionales, están representados principalmente con números fraccionarios y números decimales. Estos conjuntos de números racionales se involucran a través de otro tipo de conjuntos, como sería el conjunto de números enteros, es decir, utilizar signo positivo o negativo, que ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, nosotros tenemos que recordar que las fracciones están compuestas por numerador y por denominador, ¿ya? Eso tenemos que recordarlo muy bien. El numerador es el número que se encuentra arriba en la fracción y el denominador el número que se encuentra abajo en la fracción. El numerador me indica a mí cuánto estoy ocupando del total o cuánto estoy ocupando del denominador, y el denominador es la parte total que está compuesta esa fracción, ¿ya? Por ejemplo, tengo 3 chocolates y me como 2, ¿ya? Ahí serían 2/3. Cuando hablo de números decimales, estoy hablando de la coma, y estoy hablando del número que está antes de la coma y después de la coma. El número que está antes de la coma sería un número natural, y el número que está después de la coma ya sería el número decimal. Es decir, el número decimal es aquel que se encuentra después de la coma. Todo lo que nosotros vemos acá es un número decimal, pero los decimales empiezan después de la coma, es decir, hacia nuestra derecha. Ahí tendríamos ya principalmente lo que se refiere a números racionales. Ahora vamos a ir a un ejemplo de cómo transformar de una fracción a número decimal y de un decimal a fracción. El hecho de que pertenezcan al mismo conjunto nos permite transformar en uno en la otra o viceversa. Bueno, jóvenes, aquí estamos ya en otro proceso. Recuerden que estamos retroalimentando ciertos conceptos que ustedes ya deberían haber visto el año anterior o años anteriores, en todo lo que tiene que ver con lo que serían fracciones y decimales, con este conjunto de números racionales. En este caso vamos a recordar o retroalimentar la transformación de fracción a decimal o viceversa, ¿lo cierto? Decimal a fracción. Aquí tengo los diferentes tipos de situaciones en los cuales se puede representar esto. Tenemos la transformación de fracción a decimal y decimal a fracción. En caso de los decimales tenemos 3 tipos de situaciones diferentes en las cuales se puede producir esta transformación de un decimal a fracción. Ya, primero vamos a partir viendo cuál fue el proceso para desarrollar lo que sea de fracción a decimal, que es bastante común, simple, ¿cierto? Y es donde tendremos que dividir el numerador, es decir, el número de arriba, por el denominador, es decir, por el número de abajo. Dividimos 2 dividido en 3. Resulta que el 2 es menor que el 3, por lo tanto no puede dividirse por ese número. Tiene que ser mayor o igual a 3. Agregamos un 0 y eso nos permite también agregar un 0 y una coma. Aquí ya comienza el número decimal. Ahora buscamos el 20 en la tabla del 3 y podemos decir que el 20 no aparece en la tabla del 3, pero vamos a buscar lo más cercano a él, sin pasarnos. 3 por 6, 18 es lo más cercano. Si pensamos de 18 a 20, ¿cuánto nos faltan? 2. Y aquí empieza a ocurrir una situación bastante especial, en donde nosotros tenemos que entender que aquí se empieza a repetir ciertos dígitos, ¿lo cierto? ¿Ya? En donde el 6 se va a comenzar a repetir, porque nuevamente vamos a tener que agregar un 0, no es necesario agregar nuevamente la coma, y vamos a tener el 20. Y podemos decir que el 3 por 6 sería 18 nuevamente, ¿lo cierto? Ahora, eso ya nos indica que el 6 es ya un decimal periódico, es decir, el 6 se va a repetir
constantemente. Aquí tenemos ya la transformación de lo que sería un número decimal, ¿ya? Esto es bien importante, ¿ya? Tenemos ya la transformación de fracción a decimal. Siempre cuando queremos transformar una fracción a número decimal, tenemos que realizar esta división del numerador por el denominador. Ahora, cuando hablamos de transformar un decimal a fracción, la situación más común es la que tenemos acá, donde tenemos un decimal exacto, ¿lo cierto? Donde no se va a seguir repitiendo ningún número. Y por lo tanto, los números decimales que están después de la coma van a pasar a ser los numeradores, va a ser el 45. Recuerden, estamos transformando decimal a fracción. Y para poder completar el denominador, vamos a agregar dos ceros junto con el 1, es decir, se va a transformar en 100. Pero resulta que agregamos dos ceros porque hay dos números después de la coma, es decir, hay dos decimales, el 4 y el 5, 1, 2. Es decir, que si hubieran tres números después de la coma, deberíamos agregar tres ceros. Eso me va a indicar la cantidad de ceros que yo voy a agregar en el denominador. Si tengo un solo decimal, va a ser un solo cero y sería 10. Pero en este caso tenemos dos, por lo tanto es 100. ¿Ya? Eso es lo que va a cambiar dependiendo de la situación. Ahora, en este caso, nosotros tenemos que ver siempre que una fracción se puede simplificar o reducir hasta su mínima expresión. Y simplificar significaba dividirlo, ¿cierto? Por un mismo número, tanto al numerador como al denominador. 45 dividido en 5, para eso tenemos que recordar también la regla de divisibilidad, es decir, los números que nos permiten dividir por otro número, ¿no es cierto? Y en este caso tenemos que recordar que todo número es divisible por 5, ¿ya? Si este termina en 5 o en 0. En este caso, tanto el numerador como el denominador terminan en 5 o en 0. Por lo tanto, son divisibles por 5. 45 dividido en 5 me da 9. 100 dividido en 5 me da 20. Como podemos darnos cuenta, el 9 y el 20 no son múltiplos entre sí. Es decir, no se pueden a su vez dividir tampoco porque no aparecen dentro de una misma tabla en conjunto, la cual me indica que se puedan dividir, y no hay ninguna regla específica dentro de la regla de divisibilidad en la cual me indique que ambos son divisibles por un mismo número. Esto es muy importante, no es llegar y dividir, tenemos que dividir al numerador y al denominador por el mismo dígito. Eso es muy, muy importante. Bueno, jóvenes, en la otra parte tenemos otra situación principalmente en la cual aparecen ya un decimal periódico, es decir, donde los dos números decimales que están acá se van a comenzar a repetir. Esa rayita de arriba, recuerden que me indica que esos dos números se están repitiendo constantemente, ¿ya? En este caso me dice que solamente el 2 se está repitiendo, ¿ya? Y en este caso me está diciendo que tenemos solamente el 6 se está repitiendo. Podríamos haber rayado los dos, pero también se representa solamente con uno.